Vamos con la nueva situación en torno al caso de Agostina Vega, porque aparte de un caso ahora tenemos dos, y es que el acusado Claudio Barrelier parece que iba a salir de la cárcel, así lo decían en las últimas horas, que tenía que declarar nuevamente, pero parece que no es por el caso de Agostina, el caso que nos concierne, que obviamente lo seguimos desde hace un tiempo atrás, pero ahora dicen que se ha presentado ante el fiscal ante Garzón por una causa que se había iniciado ya una denuncia en mayo de 2025, o sea, un año antes del crimen de Agostina, pues hubo un caso bastante parecido, pero que no terminó en la tragedia que conocemos a día de hoy de esta chica de 15 años en Córdoba. Pero un año antes la fiscalía dicen que agravó la imputación por ese hecho y el acusado niega todas las acusaciones. Claudio Barrelier ha declarado justo este martes ante el fiscal por esa causa que se inicia por esa denuncia tras nuevas medidas. La joven habría denunciado a Barrelier por ese episodio ocurrido en la misma casa donde ocurrió supuestamente lo de Agostina y según el relato de esta chica que tenía unos 20 años, era un poco mayor que Agos. Al momento de los hechos, claro, logró escapar prácticamente sin ropa y atada y luego pide ayuda a unos vecinos de aquella zona. Por este expediente sabemos que Barrelier fue detenido en mayo de 2025, luego recuperó la libertad el 26 de aquel mes después de permanecer unos 20 días presos y pagar una fianza de hasta 5 millones de pesos y la investigación continuó abierta durante mucho tiempo y obviamente volvió a tener una relevancia total a partir del caso de Agostina Vega. Sabemos que la joven terminó unas pericias psicológicas realizadas en el expediente y a partir de las nuevas medidas ahora vemos cómo se modificó esa nueva acusación y ahora Barrelier también está imputado por privación ilegítima de la libertad calificada de abuso con acceso y la fiscalía citó a Barrelier a declarar para ampliarle aquella imputación en relación a la primera víctima. La primera, bueno, que no se consumó evidentemente como una víctima, pero Barrelier ya fue citado a indagatoria para responder todas las nuevas acusaciones y durante las declaraciones negó los hechos que se le atribuyen. Vemos como el fiscal agrupó estas causas que involucran a Barrelier, una denuncia de esta chica y de esta investigación por el femicidio de Agostina que corresponden a hechos bastante diferentes, pero que ahora son investigadas de manera conjunta. Vemos como esta causa de 2025 había comenzado bajo la intervención de otro fiscal y ahora pues con el caso de Agostina está con el que tenemos dentro del mismo. Obviamente se está transitando todo este proceso, están señalando a aquella joven. Y bueno, ahora hablaremos un poco más de esta chica, de cómo a día de hoy ha cambiado todo el caso de Agostina y la nueva medida que complica a este hombre por ese ataque previo al femicidio de Agostina, ese 18 de agosto con algunos cargos que vemos, bueno, 18 que fue justo hace unas horas atrás cuando estoy grabando esto, ¿no? Es cierto que las abogadas están hablando, hay una abogada de esta chica, de todos los cargos que se le imputan a día de hoy a Claudio Barrelier, y obviamente no sabemos si él va a cantar, porque veremos qué sucede, porque el endurecimiento de la acusación ha surgido a raíz de un análisis de unas pruebas que había. Al parecer unas huellas dactilares y unas pruebas recolectadas en aquel domicilio de Barrio Cofico. Para la representación legal de la primera víctima dicen que la respuesta de la justicia representa una necesaria ayuda y contención para quien transitó aquel calvario hace por lo menos un año. Tuvo una impunidad tremenda, la mamá sabía de este caso y hizo la vista gorda, la mamá de Agostina me refiero, y otras personas también lo hicieron, otras personas que conocían a Claudio Barrelier. Pero es raro porque si aquella joven no se hubiese fugado, a día de hoy quizás no estaría con vida, y esto es algo que reconcome muchísimo, ¿no? Dentro de la justicia. En aquella oportunidad Claudio Barrelier estuvo 20 días en prisión, luego fue liberado por la justicia cordobesa, algo extraño. Ahí achacaban al poder político, que él como que se llevaba con mucha gente, que hubo un montón de personas que lo pudieron haber ayudado, e incluso unos hombres que, según la declaración de esta chica, que cuando sale prácticamente sin ropa, gritando de aquel
piso, bueno, de aquella casa, que es una casa en Barrio Cofico, donde sabemos que vivía mucha gente y que en aquel momento encubrieron a Barrelier, porque lo que yo me pregunto es, ¿pero no había testigos de esto? O sea, ¿no hubo ningún testigo de lo que sucedió allí? ¿Cómo puede ser que 20 días después este hombre saliese de prisión? ¿Qué sucedió ahí en ese caso, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué sucede en ese punto? Es que es una cosa que mucha gente no entendemos, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan por parte de la abogada de esta chica, y ahora seguimos dando más detalles del caso Agostina Vega. Acumulación de las causas y también un agravamiento de la imputación para Barrelier. Sí, así es. En el día de hoy le tomaron declaración indagatoria a Barrelier, le agravaron la imputación, ahora pesa sobre él los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. En el día de hoy, el fiscal Garzón le recibió declaración indagatoria y él negó los hechos y se abstuvo. De cualquier manera, la investigación continúa y los hechos estaban comprobados. Sí, la prueba es lapidaria, es muy contundente. Bueno, es una mentira más de este hombre, pero entiendo que hay mucha prueba, el caudal probatorio es irrefutable, entonces, por más que él niegue los hechos y se abstenga, la prueba lo condena. Doctora, ¿cómo cree que va a continuar la marcha de esta investigación? Bueno, posiblemente en más o menos 2 semanas, cuando estén los informes de las pericias psicológicas de la víctima, le van a agravar nuevamente la imputación, ahora ya con el delito de lesiones psicológicas de carácter grave. ¿Y esa sería la principal novedad de acá a un par de semanas? Sí, esa sería la principal novedad y seguramente con el caudal probatorio que hay, el fiscal ya va a cerrar la causa y la va a elevar a juicio. Pero ¿serían las dos causas elevadas a juicios, tanto el asesinato de Agostina como la privación de Milagros? Sí, entiendo que el requerimiento va a ser conjunto. Sí, lo que resta también es que en estos días le tome declaración a María Elena Palmero por el delito de encubrimiento agravado por este hecho del que fue víctima mi cliente. Claro, porque ahora van a preguntar no tan solo por el caso de Agostina un encubrimiento, sino que incluso podrían ser condenados por los dos casos, o sea, tanto Barrelier como sus amigos y secuaces o la gente que vivía en esa casa. Si tenían total impunidad o le dejaban hacer lo que quería, al final tú estás en una casa y tú estás viendo que una persona está cometiendo crímenes o alguna barbaridad así, pues evidentemente si tú no alertas a la policía de esta persona está haciendo esto, pues estás encubriendo un delito muy grave, ojo, un delito muy grave. Entonces veremos qué sucede con Marianela, otras personas que están imputadas dentro del caso de Agostina, que es el que se consumó, que es el crimen horrible que finalmente se dio y que muchos de nosotros seguimos creyendo que hay algo más. O sea, no tan solo Barrelier participó, o sea, creemos que otras personas participaron, que hubo algo más, una deuda, y que obviamente Barrelier, aparte de participar en el crimen, que seguramente sea así, él también fuese un entregador. Lo vimos en el otro caso, en el de 2025, como la víctima dice que otras personas iban a llegar con un coche negro, blindado y tal, y que eran dos personas que salieron del coche y que como vieron la situación luego se marcharon. Evidentemente esos dos iban a participar en un presunto crimen, un presunto homicidio, porque ahora conocemos el otro caso. ¿Y por qué no juntar los dos? ¿Por qué no ser una manera de actuar, ¿no? Un modus operandi en torno a entrega y participación en este tipo de hechos, ¿Las ¿no? otras personas que están involucradas en el caso de Agostina Vega también podrían estar involucradas en el caso de Milagros? No, porque se corroboró que las únicas personas que estaban en ese domicilio era Barrelier
Marianela Palmero y la hija. No, se investigó todo en profundidad y no dimos con más autores o coautores. Sí, te escucho, Ana. Luis, para preguntarle a la doctora... A ver, es cierto que el fiscal, que ahora agravó la imputación para Claudio Barrelier, hay que decir que él asegura en sus escritos que descarta la hipótesis de trata y sostiene que Barrelier actúa solo en los dos casos, pero hay más de dos casos. O sea, realmente estas dos causas permiten detectar muchísimas similitudes en engaño, sujeción de las víctimas, pero ¿y la declaración de la chica? ¿La dejan atrás o cómo es? Porque dice, la investigación de Agostina y los avances, según el fiscal, también logra echar luz sobre este hecho anterior, profundizar en las dos causas. Y dice que actuó solo, rechaza hipótesis que vinculaban el episodio con posible red de trata, venganza o ajuste de cuentas. Dice que no lo sostiene, que por la impresión propia, sino por las pruebas que se permiten descartar esas hipótesis, y que luego se individualiza el vehículo a su conductor. Y la razón es que era un vehículo perteneciente a la misma policía la que llegó allí. Bueno, o sea, obviamente hace aquí un tipo de manejos diciendo que obviamente había uno de los elementos que inicialmente despertó las sospechas, era la presencia de un vehículo en las inmediaciones de la casa del Campillo al 800. Y luego decía que no, que esto simplemente era de la policía, aquel coche. Pero no es que hubiese allí un coche raro y tal, sino que la propia Milagros, que era esta chica, dijo que vio a dos señores hablar y, bueno, salir de ese coche y que no eran de la policía. Evidentemente así lo dijo. Lo que sucede aquí es que el fiscal no quiere investigar más por ese lado. Esa es la realidad. Pero bueno, es cierto que vemos un poco la mecánica de los hechos. El fiscal decía que existían similitudes grandísimas entre el ataque contra Milagros y el crimen de Agostina Vega. Que en algunos aspectos es idéntico el proceder: engaño, sujeción, modalidad similar, pruebas que impactan en una y otra causa, y después de casi 3 meses la prueba reunida en el caso de Agostina es abundante y dice que no indica vinculaciones con trata, ni crímenes mafiosos. Bueno, mafioso parece que sí que resultaba ser alguno de las partes, ¿no? Pero bueno, si el fiscal dice que no, pues no sé si lo tendremos que creer o qué sucede aquí. La declaración que dio en su momento su defendida, ¿no?, de Milagros, Hay cuando una ella modificación. estaba en esa casa con Barrelier y Barrelier le decía: tengo que filmarte para otras personas. Esto lo dijo en declaraciones a la prensa. Después sabemos que ella no quiso hablar más porque le afectaba. Pero, ¿qué se sabe de esto? Si efectivamente era un material fílmico, ¿para quién, no? ¿O fue una excusa para perpetrar este...? Doctora, me pregunta Ana desde Estudios si la declaración que hizo Milagros en su momento, donde mencionaba que la habían querido filmar, que Barrelier había intentado realizar alguna filmación de esa situación, si tenía alguna vinculación con todo esto, si podría agravar de alguna manera las imputaciones. No, el fiscal entiende que esta situación en que Barrelier la obliga a él a desnudar y que la ata, entiende que eso constituye una tentativa de abuso sexual con acceso. O sea, la conclusión a la que llega el fiscal para hoy encontrarnos con esta imputación, ¿sí?, es que lo que Barrelier quería hacer con mi clienta era... Cuestión de trata. No. Ni tampoco... No. Bueno, ni siquiera la abogada menciona esto. Para muchos le parece raro y turbio descartar de plano la trata, porque en este caso es como que no quieren ir más allá. Para algunos, la pregunta: ¿a quién esperaba Barrelier? ¿Quiénes tenían que ver a esa chica atada y para qué? Dicen que cada vez se está tapando más peces gordos y que lo de Agostina lo van a cerrar con esta gente. Para muchos, en realidad aquí hay algo más que no quieren sacar a la luz.
que había que poner más fuerza para que dejen de jugar en torno a la fiscalía, etcétera, y que se investigue realmente la verdad entre los dos casos. Muchos dicen que va a ser como el caso Lohan, todo un desastre, que Barrelier no es ningún lobo solitario y que sobre esto no se quiere investigar nada y que ya ni creen a los abogados la gente, ¿eh? Ojo, esto es lo que muchas personas he visto que están comentando, ¿no? En estos últimos programas. Que al final vemos cómo se está tratando esta causa que la trata la maneja el poder y que todo esto obviamente no queda bien, entre comillas, investigar por ese lado. Pero que es muy raro, ¿no? Descartarlo así de pleno. Se investigó a fondo y no llegamos a nada en relación con un delito que tenga que ver con la trata. No. ¿Red de pornografía tampoco? No. Claramente la respuesta que el fiscal nos está dando es con este testimonio, ¿sí? Que surge de la declaración de mi clienta. Él llega a la conclusión e imputa, ¿sí? Porque él entiende que las intenciones de Barrelier eran... Bueno, la verdad que muy clara la abogada, aún así, no sé si todos lo creemos de esa manera. Quería ver por aquí el testimonio de ella para recordar un poco cómo había sido esto. Lo sacaron aquí en este programa y ahora volvemos con la abogada. Es la primera víctima de Barrelier, a ver. Que no terminó como Agustina, quizá porque él ató mal sus pies y ella logró salir corriendo y escapar. En esa que me llevan al pueblo de la mujer, hacen el allanamiento y ahí encontraron mis zapatillas. Vale, se escucha bastante mal, no entiendo muy bien, pero vamos a leerlo mejor porque dice, en esa me llevan al polo de la mujer, hacen el allanamiento, hacen el allanamiento y encuentran mis zapatillas, la calza, un buzo, pero el celular mío ni siquiera lo encontraron. Ok, dice, ni el cuchillo ni la pistola encontraron. Y le preguntan, a ver... ¿Qué pasó? ¿Quieres que te diga la verdad? Dice, ¿quieres que te diga toda la verdad? Yo ni sabía que había salido. Él nunca más se contactó con vos. No, nunca más. Y que Agustina había entrado a la casa de Barrelier, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué pensás? Podría haber sido yo. Dice, no tuvo la misma suerte que tuve yo en poder salir. Muy duro el testimonio. Dice, lo único que sí puedo llegar a decir es que sí tuve mucho miedo. Dice, no voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si yo hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena. Claro, es que esta chica ahora mismo tiene 21 o 22 años, ¿no? Y dice, vuelvan a escuchar los audios. Él le dice que iban a venir gente y ella tenía que estar tranquila para verla. Esto es trata, por favor, hagan ruido y no dejen de investigar sobre ese punto. Dicen que la justicia está inoperante sobre esto. Muy grande, la verdad, el testimonio de esta chica llamada Milagros. Vamos a seguir viendo el testimonio de la abogada. A mi clienta, sí, y que no pudo llevar a cabo sus designios delictivos por una circunstancia ajena a su voluntad. Esto es cuando mi clienta logra escapar desde el domicilio de Barrelier. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está el testimonio entonces de la doctora Mónica Pico en relación a la marcha de esta causa con varios datos interesantes. Por ejemplo, con la confirmación de que Claudio Barrelier nuevamente fue indagado por el fiscal Garzón y que negó los hechos vinculados a la denuncia presentada en su momento por Milagros. Ahí está Milagros, lo que justo os decía. Vamos a ir nuevamente con más vídeos. Voy a hacer un poco de recopilación de este tema para que lo tengáis todo. Obviamente seguiremos hablando, ¿no? en otros directos, pero quería hacer una recopilación un poco extensa sobre algunos puntos y el testimonio, bueno, los testimonios, ¿no? Importantes sobre este caso. Vamos a ver, este es un testigo, ¿no? Que habla en un medio de comunicación, a ver si logro colocar el volumen bien ahí. El vecino del frente a ver una moto que había en la vereda y detrás de él sale corriendo una chica que se cruza al frente donde había unos chicos que la ayudan dándole una remera
Y empiezan a caminar y se meten a un local de barbería. Que en ese local de barbería la atienden a la chica y en ningún momento se la vio golpeada o sí estaba amarrada las dos muñecas, no juntas las manos, separadas, pero tenía cinta en las muñecas. Y nada, en el local le ayudaron, le dieron ropa, llamaron a la policía y después la policía se mete con ella adentro a dialogar. Después se ve que la policía también entra al domicilio del vecino acusado y nada, dentro del domicilio se encontraba la mujer del... Esto no lo decían, ¿eh? Dentro del domicilio la madre también. En este caso la madre, ojo, esto no se decía, Aquí no mencionaron y hay un testigo que asegura que se encontraba la madre de Barrelier dentro del domicilio, ojo, La mujer, que sería Marianela, y luego la hija. Y el local que regentaba, que estaba la novia de Barrelier, pues supongo que sería Guachitas también. Entonces todos sabían de esta situación, El acusado y la hija, y se los llevan en un patrullero. Pero el acusado en ningún momento se resistió a que entren a la casa o nada. Normalmente los dejó pasar la policía, revisaron, se ve que se fueron y al tiempo se lo empezó a ver de vuelta en el barrio. La chica en ningún momento mostraba como que hubiera sido golpeada, era todo drogado, se la notaba bien, pero sí muy eufórica. Y nada. ¿Y ya pidió ayuda? Sí, pedía que cuando se cruza, pedía que se quería ir a su casa, que querían que le llamaran un Uber, que se quería ir, que tenía mucho miedo, que no sabía lo que le podía llegar a pasar, pero en ningún momento dijo como que pasó algo que le haya hecho a este chico. O sea, no nombró que la viola, simplemente decía que tenía mucho miedo. Era una mina grande, sobre todo tenía 20 años, no era menor. Bueno, fíjense el testimonio y los detalles justamente de una historia que podría haber servido para que hoy no estuviésemos hablando justamente del crimen, del femicidio de Agostina. Por esa historia que acaban de escuchar, que ahora vamos a complementar con la abogada Mónica Pico, que es la abogada, quien defiende justamente a Milagros. Milagros estuvo declarando el viernes. Por esa historia, Barrelier fue a la cárcel. 20 días nada más. Luciana, Pablo, en la cárcel. 20 días nada más y tanto también, porque si no pasaba nada, o sea, nadie, sin sospecha no te meten a la cárcel 20 días. Acá había un testimonio muy fuerte, estaban los testigos que habían visto la situación y muy rápidamente la versión fue, no, esta chica inventó todo es una operación política siempre en contra de Barrelier. Siempre son inventos de las mujeres, pero, ¿no? A ver. Eso por un lado, siempre son inventos de las mujeres están locas, siempre inventan cosas. Bueno, en este punto es cierto que la abogada ya había destacado que esta chica Milagros había declarado, subrayando que su historia podría haber evitado el posterior crimen de Agostina Vega y luego el acusado estuvo solo 20 días en prisión. Muy poco, en verdad, en torno a esto y se reincorporó al sistema político con un cargo público, ojo. Y ahí, bueno, es cierto que todas las personas, según lo que decía la abogada, me parece que algo tuvieron que haber sospechado o haber visto las personas que vivían bajo su mismo techo. Nuevamente volvemos. Lo que está a día de hoy como encubrimiento en el caso de Agostina, pues podría volverse dentro del caso de Milagros también. Para la justicia, Barrelier no actuó solo, eso es lo que te decíamos recién, y la pregunta es, ¿dónde están sus cómplices? ¿Y quiénes son? Ayer se me partió el alma escuchar al abuelo de Agostina, a Miguel, que caigan todos los que tuvieron que ver con la muerte. Esto decía ayer Miguel cuando se entera de la noticia. Nada, le voy a agradecer a ustedes porque estuvieron acá con nosotros. Tuvimos la peor noticia, que era lo que no esperábamos. Teníamos fe en Dios que iba a estar bien, y no fue así. Ese reverendo hijo de puta me la mató la primera noche mi nieto. Yo les quiero agradecer, para que estoy hablando como gente, con chicos. Les quiero agradecer en serio a ustedes.
ustedes que nos dieron todo el apoyo del mundo, que nos acompañan hasta ahora, hasta el último momento. Lo que le voy a decir que quiero que nos sigan acompañando porque tienen que pagar todo lo que estuvieron implicados, tienen que pagar todo. Yo voy a seguir con la marcha pidiendo justicia por mi nieta, porque hay uno solo detenido. Y yo creo que no es el único. Voy a seguir con la marcha hasta que caiga el último hijo de puta que tuvo que ver con la muerte de mi nieta. ¿De qué manera cree usted que la familia puede llegar a tener la justicia que tanto desea? Cuando el fiscal hoy nos habló, nos dijo que está muy comprometido con nosotros, que nos apoya en todo momento y que sigue la investigación. Él sigue investigando hasta últimas consecuencias, va a investigar todo. Que todo aquel que haya tenido algo que ver con lo de mi nieta, que vaya para el preso, me lo prometió. Me miró la cara y me lo prometió. Yo le creo. Creo que me va a ayudar a que todos estén ahí adentro y que se pudran en la cárcel. Que se pudran en la cárcel. ¿Y qué se encuentra Melissa? ¿Cómo está su hija? Melissa no sabe nada todavía. Se lo van a decir mañana porque estaba con suero y le habían hecho unos análisis ahí y no sabe nada todavía. Se lo van a decir mañana. Gracias, chicos. Gracias. ¿Involucradas? Supongo que sí, que debe haber más involucrados. Él me dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias, Juan. Desgarrador el relato de Miguel, el abuelo de Agostina, que se entera la noticia. Obviamente, también le contamos a ustedes, también para que entiendan. Ya había indicios cerca de las 4:30 de la tarde de que se avecinaba el peor final. Ya había indicios por el tema de la investigación, por cómo estaba comportándose el fiscal, también el ministro de Seguridad. Pero bueno, cuando se conoce la noticia, cerca de las 5:30 de la tarde, a partir de ahí el abuelo, en la casa del abuelo se empieza a ver movimiento y demás, y ahí se confirma la noticia. Y Brenda, me parece importante esto, son las 9:31 de la mañana, ayer se descompensó la madre, pero hasta el momento la madre no sabe. La mamá aún no sabe de la muerte de Agostina. No lo sabe aún. Bueno. Está, aparte, internada en terapia intensiva. Ella. ¿Esto está chequeado que es terapia intensiva? Porque hoy lo hablamos con los compañeros. Está chequeado que está en terapia intensiva. ¿Solamente por deshidratación o por deshidratación. Pero seguramente algunos calmantes y demás para tranquilizarla le han... No, y además para aislarla, seguramente para evitar que alguien filtre esta información y no sea un profesional. Pero ¿qué es lo último que se sabe a propósito de esta posibilidad de que haya cómplices? Una de las líneas de investigación habla de que Barrelier habría llegado al descampado en un Ford-Ka prestado. Exacto. Entonces, que es el Ford-Ka negro, ¿no? Sí. Exacto. Porque viste que hubo nos intentaban confundir, Emma. Que era el rojo, pues el negro. Claro. No, el rojo, el vehículo rojo, quiero mencionarlo, es del papá de Agostina, que él él se dedicó a hacer una investigación. Paralela. No lo sabía eso yo. Sí, claro. Sí. Perdón, ese dato no lo sabía. Entonces, el auto rojo era del padre. Exactamente, de Agostina. Barrelier circuló en un Ford-Ka negro que era de unas de las amantes. Que él dice que lo pidió para hacer una changa. Una pregunta, una de las amantes no era la persona, la mujer, porque acá es también donde me mareo y creo que la gente también, ¿no era la mujer que vivía en la casa? No, era otra persona. No, de hecho dijo que él cuando declara dice que es una vecina. Una vecina. Primero la catalogó como una vecina. También la misma situación se replica con la mamá de Agostina cuando habla sobre el vínculo con él. Dice, no es mi pareja, teníamos un vínculo casual. Bueno, evidentemente este hombre se vinculaba con varias mujeres. ¿No? Emma, ¿qué me La decías? otra línea de investigación tiene que ver con un audio con el que estaría trabajando la justicia, en donde Agostina mencionaría una frase que es, tengo que ir a la casa del novio de mi mamá para hacerle una sorpresa por su cumpleaños. Que dice habla de Barrelier, dice la. Tenemos ese audio, me parece que también ese audio es clave, porque es el audio de Agostina sábado por la tarde, donde ella le hace referencia a una amiga de este encuentro con Barrelier. Bueno, ¿Está el audio? Ahora lo buscamos, Tengamos en cuenta, Guido, que esa tarde, la tarde del sábado, y esto lo comunica la mamá de Agostina,
se encontraron Barrelier con Agostina. Exacto. Se vieron en la casa de la mamá de Agostina y se saludaron. Incluso ella dice, en un momento declaró que ellos tenían un vínculo como paternal, dijo que era como casi un papá. Después dijo, no, apenas se saludaron, se dijo hola y chau, como siempre, no hubo nada que me haya llamado la atención. Y después le pregunta por WhatsApp a la 1 de la mañana por qué le había pedido su número celular, cuando hacía 3 horas que no sabía nada de la nena. Escuchemos el audio. Sí. A ver, escuchemos el audio que hacemos referencia recién. Este audio, uno de los últimos audios de Agostina antes de ser privada de su libertad. Escúchenlo. No sé por qué tengo que ir con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar. No sé por qué tengo que ir con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar. Sí, Paz, me decías. No, este audio se lo manda a una de sus amigas, que hoy también habló una de las chicas, porque contaba que eran 3 con Agostina, que eran muy amigas, y habló Luz, que también va a ser un testimonio muy importante, me imagino que con cámara Gesell, porque claro, es menor muy de edad. chiquita, pero mencionaba que el último contacto que tienen es este audio, y que ellas como amigas le dicen, no vayas, que se encargue solo de la sorpresa, y ella les responde no. Sí, incluso... Ese es el último mensaje que tiene para con sus amigas. Sí, hay otra de las amigas también que se refirieron luego de conocerse la peor noticia que no queríamos escuchar realmente. Y hay una amiga que comenta, dice, hace rato que venía como perdida, da a entender como que Agostina incluso, bueno, no estaba yendo al colegio. Hace 2 semanas no iba a la escuela. Estaba como evidentemente tomando, entre comillas, malas decisiones. Las amigas y los allegados no entendían bien a qué se refería, quizás que pensaban que estaba pasando por un mal momento y bueno, lamentablemente uno, entendiendo con el diario del lunes, se acerca más a esta idea de que él se habría aprovechado de la situación para engañarla y llevarla, por supuesto, ahora, con una mentira. Sí. Después de haber escuchado este audio de Agostina, la pregunta que me hago, ¿puede llegar a ser clave? Porque acá ella dice, el novio de mi mamá. ¿A qué voy con esto? Si es novio, sigue habiendo un vínculo. No es algo ocasional. Quizás para que la justicia vaya atando cabos en base a este audio. Ella no dice, sí, mi mamá el novio de mi mamá. Sí, se contrapone con lo que decía la madre, que dice que voy. Eran amigos y que ya no tenían un vínculo. Ella marca claramente el novio de mi mamá y lo marca en presente. O sea... Sí, la verdad que hay más dudas, hoy hay más dudas que certezas. Obviamente también cuando Barrelier cambia su declaración, el primer día de su detención dice una cosa, después el viernes a la noche cambia absolutamente su declaración. Se habla también de la renuncia de su abogado el viernes, pero finalmente hoy el abogado, en el día de ayer, el abogado renunció formalmente. Formalmente, sí, renunció en el día de ayer. Por eso digo, se hablaba el viernes, finalmente ayer, cuando se descubre finalmente que Agostina estaba muerta. Sí. De hecho, el viernes, el viernes él sale a confirmar nuevamente que no había renunciado a la defensa de Barrelier después de que se haya dicho en reiteradas ocasiones que él había renunciado. Ayer se da en simultáneo, estábamos en vivo acá con Carlitos Stroker y se da en simultáneo varios puntos claves en este femicidio. En primera instancia se descompensa la madre de Agostina en la casa, donde estábamos con el móvil en vivo. Automáticamente habían corrido el eje de investigación porque tenían el dato a 2,5 kilómetros donde estaban rastrillando la zona, que tiene que ver con un espejo de agua y con una casona, donde finalmente fue este dato clave. Y a la vez también es que se descompensa la madre, la trasladan en ese mismo momento y automáticamente conocemos la noticia de que había renunciado a la defensa de Claudio Barrelier. Digo, estas 3 situaciones se dan prácticamente en simultáneo, es decir, entendemos que hubo algún tipo de información en el medio, lamentablemente, para que se concadene esta secuencia de la historia del horror, ¿no? Lamentablemente crónicas de algo muy anunciado. A mí me llama la atención, o por lo menos lo que me llamó la atención cuando Melissa, la madre de Agostina, en su primera declaración, hay que decir que fue muy cauta, obviamente su abogado la acompañó, Nayi la asesoró muy bien, fue cauta y demás, pero hubo una declaración donde ella quiebra, le habla directamente a Barrelier, le habla a este hombre, vení, le habla a este hombre, porque también está bueno poner la imagen de esta persona, ¿no?
porque estamos mostrando la clave cuando Agostina ingresa a su casa. Pero es la imagen de este único, hasta el momento señalado como el autor del femicidio de Agostina, esta nena de 14 años. Digo, me parece también importante mostrar la cara de este hombre que mintió desde el día 1, cambió su declaración, fue hacia otro lado y además en esa casa, la calle Campillo, ¿no? Sí. Esa casa fue absolutamente un lugar donde se quebró todo tipo de prueba. Recién el viernes, como bien contó Brenda, hubo una valla donde no se podía ingresar a la casa, pero antes, donde habría sucedido el crimen, ¿no? Esto obviamente la justicia lo tiene que investigar, fue absolutamente adulterado todo. Si les parece, compartimos lo que decía Melissa cuando le hablaba a Barrelier. Que ustedes se habían visto a la tarde, el sábado a la tarde, ¿eso fue así? ¿Vos en algún momento hablaste con Claudio? Sí, nosotros estuvimos el sábado a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, estuvimos en el predio El Chango, que juega ahí él en un equipo de fútbol. De ahí nos retiramos 3:30, 4 de la tarde, nos fuimos a un cumpleaños de un amigo en común que tenemos, que también compartimos. Fue Osvaldo, fue mi hija y fue mi hijo más chico. Estuvimos ahí, pero él en ningún momento se cruzó palabra con mi hija ahí en ese momento. Porque él dice que tu hija le dio algún indicio que quería verse con alguien por la noche, por eso él no se sorprende de que llegue Agostina a la zona de la casa del Campillo. Claro, sí, eso es cierto, eso yo lo dije, lo rectifiqué en un montón de lugares. Mi hija en su momento le pide a él que la lleve a un lugar, él le dice que no tenía movilidad, pero este hombre ya estaba mintiendo, porque mi hija, cuando yo le pregunto esto, él era a las 1 de la mañana y a las 10:30 de la noche él ya había estado con mi hija. Entonces sigue mintiendo, sigue diciendo que es su hija la que entró a su casa y no es su hija, es mi hija. Hasta el remisero lo puede rectificar porque está con el buzo bordó y las letras de atrás del buzo son cremitas. Bueno, ahí está la imagen de Melissa, está junto a su abogado. Obviamente hace referencia a la mentira, hace la referencia a este circo que crea esta persona, Aylu. Que fíjate la importancia de la cámara de seguridad privada, que es de un domicilio, porque si no, él hubiese continuado con su coartada y hubiese sido más difícil de determinar que efectivamente Agostina no solo se encontró con él, sino que después pudo ingresar a la casa de él y lamentablemente nunca la vimos salir. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué Agostina accede a este encuentro? ¿Por qué las amigas le dicen que no lo haga y ella lo hace igual? ¿Bajo qué engaño? Ella habla sobre un regalo de la madre, pero ¿efectivamente habrá sido un regalo de la madre? ¿O qué le dijo Claudio para corromperla y que ella vaya efectivamente a la casa de él? A mí me parece clave lo que decía recién Brenda con respecto a las líneas hoy de la investigación, Brenda. Las líneas van con que Claudio Barrelier no fue el único autor, habla de coautores. Hay que determinar quiénes son. ¿A quién le pido ayuda? Cuando él sale, esa imagen que se lo ve saliendo con baldes y demás. Sí, con bolsas de consorcio, con baldes, con los baldes de pintura y también con una heladerita. Por eso digo, ¿qué es eso? A ver, digo, eso es claro. Sí. Vos viste la información de que a mí me aterra decirlo, pero que desmembraron el cuerpo. Bueno, digo, son los elementos. Hay un video, hay una cámara de seguridad que en la causa dicen que lo vieron a Claudio Barrelier salir de la vivienda con un tacho de 20 litros, bolsa de consorcio y también una pala. Lo cual eso es clave. Sí, a ver, por eso... Sí, perdón, un punto volviendo a lo que decía Aylu de cómo llegó a convencer, ¿no?, a Agostina de que vaya y se dirija a esa hora de la noche a la casa, cuando la madre marca que es una nena que no solía hacerlo. Digo, primero que había cierto nivel de confianza entre ellos seguramente, pero otra cosa que es importante remarcar es que una mente tan perversa sabe cómo manipular a sus víctimas también. Y estamos hablando de una víctima que es menor encima y que tiene una ingenuidad seguramente que mucha gente adulta por ahí no tiene porque ya está acostumbrada lamentablemente a que pasen estas cosas. Estamos trabajando con mucha cautela, está llegando información, obviamente queremos ser muy cuidadosos. Vamos con un último momento y así continuamos. Información de último momento.
El peor final para Agostina. Los interrogantes tras descubrir el horror. Clave. ¿Cuál fue el móvil del crimen? Bien. Bueno, esta es la imagen. Esta es la imagen Esta es la imagen de la casa. De la Exacto. vivienda La de casa Barrelier. de Barrelier. Gran imagen. Sácame el graph si podés, Dire. Así vemos claramente. Se me pone la piel de gallina. Porque ese es el lugar donde supuestamente desmembraron el cuerpo de Agostina. Gran imagen Es la de los escena compañeros primaria. de Crónica. Como bien dice Brenda, la escena primaria. ¿Por qué? ¿Por qué es la escena primaria este lugar? Porque es donde ingresa Agostina y no sale. Exactamente, sí. La escena secundaria sería donde se encuentra el cuerpo de Agostina desmembrado. Que es la casona, ¿no? Que es, exactamente, Y que es sí. el descampado. Perdón, El la casona de descampado, Sí. ahí se encuentra. Que ayer, Exacto, sí. mira, yo ayer cuando escuchaba esto que bien suma Paz, este lugar, ¿ustedes recuerdan que ayer en los rastrillajes se mostraba mucho la casona? O por lo menos, a ver, Cristian Eche, nuestro compañero que estaba en el lugar de los hechos, todo el tiempo hacía referencia a ese lugar. Sí. De hecho, los vecinos empezaron a implicar la casona justamente en este hecho, en el descampado, porque lo rastrillaban constantemente y no hallaban nada. De hecho, recabaron pruebas que dieron negativas. Entonces, por eso apuntaron directamente con la casona. Ahora, tengamos en cuenta que Barrelier estuvo media hora nada más en ese lugar, en ese descampado. Es decir, que evidentemente, según las pruebas y lo que están investigando, una de las hipótesis es que haya sucedido todo en la casa de Barrelier. Estamos en comunicación con Marcelo Kunz, él es comisario, obviamente está muy empapado con respecto a este femicidio de Agostina. Y vamos a entrar en el móvil del crimen. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos y un abrazo a todo el equipo. Marcelo, conmocionados, ¿no? con este hallazgo de Agostina muerta. Preguntarte, ¿qué crees vos que fue lo que pasó? ¿Qué crees vos que fue el móvil de este femicidio? Vamos a aventurar una hipótesis con lo poco que hay, ¿no? Recordemos que tiene el secreto de su madre y demás, pero yo creo que esta criatura ya tenía una relación previa con este hombre, lamentablemente una relación íntima que ya de ahí constituye un delito grave, creo, ¿no? Es una hipótesis. Y después los mensajes que generaron fue una especie de simulación para zafar de la situación. Por eso la madre ahora, de alguna u otra forma, creo que va a ser vinculada a la causa, ¿no? Que va a ser imputada. Bueno, de hecho, Brenda compartió la información, Marcelo, de que la madre entregó también el teléfono celular para entender de dónde viene ese vínculo. Sí. Yo entiendo que la nena también hace referencia, no sé, Marcelo, qué pensás vos, ustedes tienen mucha más experiencia que yo entiendo que la nena hace referencia a este vínculo por el noviazgo con su madre. ¿Vos estás pensando de que había un vínculo sentimental entre la nena y Barrelier? Sí, yo creo que por ahí, si es, obviamente, es una hipótesis muy aberrante, ¿no? Es una locura, pero bueno, con el perfil de este hombre que llegó y que está imputado de llegar a quitarle la vida de esa forma, se puede pensar cualquier cosa de un abuso, por ejemplo. Pero o quizás una relación de íntima confianza, porque habría que ver qué relación tuvo la madre. Si fue una relación muy corta, yo no sé hasta qué nivel empapó a la intimidad de su familia, hasta llamarla Agos, como si yo hubiera una confianza de padrastro. Sí, eso no demuestra nada todavía igual, pero entiendo que puede llegar a suceder si se investiga. Claro. Ahora, si fue un noviazgo, como dicen, hablando mal y pronto, así como un chongo, digamos, como se dicen los chicos ahora, bueno, es raro que conozca a la nena, ¿se entiende? Yo creo que hay hubo un noviazgo y después hubo una amistad o una... Sí. Marcelo, perdón, estamos hablando de una joven de 14 años, no hay posibilidad ninguna de hablar de noviazgo, relación íntima. No, hablo con la madre. Pero aclaremos esto también. Yo entendí lo de la madre también, por eso no te frené. Viste que entendí que era con Melissa.
no con Agostina, Ahí- porque sí. Es Claro. una No, relación. pero también para aclararlo en virtud de que hay un Si hay discurso, una línea. si hay una línea Sí. para tratar de ser cuidadoso aprovechando Por supuesto. de esto. Gracias Sí, por no, marcarlo. yo me refiero a que el noviazgo con la madre podía haber sido tan extenso o una relación tan íntima que llegó a tener contacto con la nena, confianza con la nena, ya sea una confianza de padrastro o ya sea una confianza hasta de una relación de abuso. a eso me Marcelo, refería. vos estás hablando, y digo, y me parece importante lo que destacó Emma, porque lamentablemente hemos escuchado discursos en los medios, incluso también mensajes a través de colegas. las redes sociales, que tratan de dicen que la nena estaba sexualizada. Bueno, ni lo quiero repetir, Sí, por es eso un desde horror acá eso. nos alejamos completamente de todo esto. Sí, sí. Pero, Marcelo, vos lo que estás marcando es un criminis causa, porque mencionaste un posible abuso por parte de este hombre para con la nena, que quizás eso lo llevó a terminar de la peor manera. Ahora, ¿entendés que esto pudo haber estado premeditado o que fue bajo una emoción violenta? Y yo creo que había, mira, por lo que veo, había como una frecuencia, como que lo frecuentaba al hombre, la nena, ¿no? Sin sexualizarlo. Siempre es un abuso, ¿eh? La menor siempre es una víctima y siempre se presume de que es abusada, por supuesto, eso está más que lógico, pero yo creo que lo frecuentaba ya desde antes. Por eso lo dejó en esa esquina, después pagó el remis. Lo que pasa es que en esto hay errores desde el principio. Totalmente, hay que remarcarlo a eso. Los errores graves. Que nos meten en estas dudas. Sí. Un allanamiento que no fue inmediato, demoras faltas de demoras y secuestros de vehículos. Mira, una buena investigación te secuestra hasta el remis. Exactamente. Aunque no tiene nada que ver, pobre hombre, pero inicialmente te secuestra el remis. Es que de hecho, El Marcelo, teléfono perdón, remisero. el remisero fue el testigo clave. Fue clave. Sí, el Claro, remisero pero- fue la persona, fue el móvil para Bueno, pero llegar... por protocolo se tiene que secuestrar también el vehículo Claro, del remisero, un por secuestro, un protocolo. allanamiento no es una imputación, es una herramienta de parte de la investigación. Claro. Ayer el fiscal hablaba como que si allanara había que tener mucho mérito. Y mira, hay muchos jueces y muchos que allanan basado en la gravedad del hecho, te allanan 4, 5, 6 domicilios en el momento. Al otro día, acordate cuando saltó todo este problema, se fue a ser mediático, hicieron 19 allanamientos. ¿Qué me vas a decir que en un día encontraron mérito para adicionar allanamiento y no encontraste mérito en 3 días para uno? Y es raro. O sea, desde el principio se hizo mal. Se hicieron 2 o 3 allanamientos. El primero, que se sabe que la nena entró a esa casa, automáticamente esa casa queda consignada. El fiscal tiene que allanar y tiene que preservar. Nadie toca más nada hasta que vengan las partes periciales, se haga el luminol, la búsqueda de ADN. Se tiene que hacer el relevamiento óptico en todos los centros de monitoreo de todas las ciudades. Se tienen que cortar las rutas, se tienen que secuestrar todos los vehículos involucrados. Bueno, para hacer Marcelo, pericia. justamente yo te quería preguntar esto, ¿no? El tiempo que se tomaron las autoridades en actuar con ciertas cosas, ¿vos crees que jugó más a favor o en contra? En esta situación, con las pruebas estamos hablando, para encontrar pruebas. Me imagino que por lo que estás diciendo jugaron más en contra que a favor, ¿no? Y si vos fíjate que después la persona esta sacó herramientas, todavía como el secreto habría sacado elementos, inclusive lamentablemente el cuerpito de esta nena en el vehículo, no existía el secreto de sumario, no sabemos cuál es la ventana, porque podía haber tenido supervivencias. El fiscal dijo que la muerte era contemporánea a la investigación, pero por otra parte también dijo que estaba esperando las pericias forenses. A nosotros no tener material mediático, porque hay secreto de sumario, uno puede hacer muchas suposiciones, puede hacer la suposición de que si yo allanaba inmediatamente, apenas me pasan el video, o el remisero me dice, che, mira, lo recibí un tipo, y la mamá me dice, sí, ¿sabés quién es? Te personalizo, allanar el domicilio. Y no sé si yo no encuentro, no te digo el cuerpo, pero no sé si no encuentro más sangre, herramientas, y bueno, Dios no. ¿Alguna otra prueba? No, pero igual. Marcelo, tu línea investigativa coincide con lo que nos comentaba hace algunos minutos nuestra compañera Brenda. Vos marcaste hace algunos minutos que Melissa, la mamá de Agostina, seguramente va a ser imputada. La pregunta que yo te hago, ¿en calidad de qué? De haberle dado facilitado a Barrelier, a Agostina, ¿esa sería la imputación? La verdad que es muy judicial, no soy abogado, es muy judicial, pero desde partícipe necesario que sería lo más grave. Pero
como yo te digo, al no haber herramientas de información, porque yo creo que el fiscal, vos fíjate que ellos estaban trabajando sobre los dichos de Barrelier. Claro, estaban diciendo, nos mintió, nos engañó, nos está tratando de barrar la cancha. ¿Y si se hubiera negado a declarar? O sea, no se descarta esto. No se Yo creo descartaría. que no. Lo que, a ver, Por perdón, algo... Marcelo, lo Pero que tengo ¿por qué entendido... tuvo que entregar el teléfono? ¿Por qué no se lo secuestraron antes? Bueno, ahí está. Claro. Justamente A te iba a todos, remarcar sí. el teléfono. Me parece que el teléfono también es clave. Pero digo, y a ver, claro. Barrelier, por lo que contaba Brenda y por la información que nos está llegando, estamos en vivo desde Córdoba. Ahora vamos a hablar con Cristian Eche. Ya estamos en el lugar, en el punto cero, en la casa de Barrelier. Te vamos a mostrar todo el detalle como crónica, solo lo sabe hacer. Pero lo que quiero decir es esto. También, Barrelier entrega el teléfono 4 días después. Totalmente. Y de hecho, Digo, y nadie, ahí me parece que eso es clave, ¿no, y Brenda? respecto al teléfono celular de la mamá De no es Melissa. que va a Fiscalía a entregar el teléfono celular, sino que directamente Fiscalía se lo incauta. Sí. No es que Incluso- ella va por sus propios medios a Que entregarlo. es el fiscal Garzón, ¿no? Que... Exactamente. Incluso se habla también de mensajes borrados, que esto me parece la clave. No solamente mensajes, sino fotos y videos. Digo, hay galería, elementos de la galería eliminados y también mensajes. Sí, Marcelo. El fiscal, vos fíjate que el fiscal en todo momento, uno tiene que ponerse en la situación de que es una búsqueda desenfrenada, porque la búsqueda en tiempo real de una menor que creíamos que estaba con vida y está siendo movida, o sea, el delito sigue su dinámica, mientras los fiscales están viendo a ver si... Yo he visto muchos jueces, o he intervenido en muchas investigaciones, que no son de los jueces, ante la duda, ante la situación y la gravedad y la búsqueda de una víctima en tal nivel de exposición de 14 años que no sabe quién se la llevó, que no saben atrás, es una locura. El fiscal tiene las atribuciones, juez también, de secuestrar todo. Acá no estamos hablando de que lo van a meter en casa. No, yo te secuestro los teléfonos, te resguardo las viviendas, te secuestro los autos. Los peritos, veo a ver qué va pasando y después te los devuelvo. Nadie se va a morir acá. Nadie se va a asustar, nada por el estilo. Yo no puedo estar esperando como si ya... Ahora todo lo que pase de ahora en más, y sí hay tiempos procesales, porque la criatura se muerta. Hablando del... No se tiene... Del proceso y a propósito del rol que va a tener en sede judicial la madre, la última información lo que dice es que la intención y la estrategia de la defensa es que la madre Melissa se presente como querellante. Hay que ver si antes no hay una imputación, como es lo que también se está comentando, pero atención con esto, Guido, que la intención de la madre es ser querellante en esta causa. Sí, como el padre. Claro, lo raro es que nos parece a todos que estamos de afuera, repito que no tenemos acceso a la causa del secretario de sumario, es como una criatura de 14 años, la madre la deja o se fue, salió a verse con una persona, por más que sea conocida, ¿por qué le dio el teléfono? El número de teléfono, después le consulta a la 1 de la mañana, me parece que iba a llamar a la policía, la tendría que haber llamado en el momento, cualquier persona... Bueno, pero eso es juzgar conductas humanas y para eso están los jueces, ¿no? Marcelo. Pero no Sí. tener nosotros más herramientas. Sí, me decías, así cerras la idea. Claro, nosotros no Al no tenemos tener más las herramientas, me decías, sí. Hablamos por ahí de algo moral y cada uno tiene su forma de vivir, ¿no? Pero una criatura igual para cualquier persona, entre comillas, que vive dentro de las normas sociales, con esa edad, a